Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos depresivos. Mi grupo está formado por Eduard Medina, Vanessa Saucedo, Ariana Enríquez, Keiren Pacheco, Haider González y mi persona, Meilín Narváez. Iniciemos haciendo una conceptualización acerca de los trastornos depresivos. Recordemos que los trastornos depresivos pues son patologías mentales y estos abarcan una amplia gama de condiciones que son caracterizadas por un estado de ánimo persistentemente bajo y una pérdida de interés en las actividades cotidianas. Entonces el día de hoy les vamos a presentar desde una visión general cuáles son los principales tipos de trastornos depresivos según el DSM-5 y el CIE-10. Vamos entonces con el F34.8. Este es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. En este trastorno se incluyen los casos de mayormente niños y adolescentes con dificultades emocionales y temperamentales, y la característica principal de este trastorno es que los síntomas son la irritabilidad y las explosiones temperamentales intensas. Ahora, este trastorno se presenta en diferentes niveles o diferentes grados. Entonces empecemos por el F32.0, que es el grado leve. En este, la presencia de los síntomas impactan muy sutilmente o muy levemente la funcionalidad de la vida de la persona. Seguimos con el F32.1, este es el nivel moderado. En este los síntomas sí alcanzan a afectar varias áreas de la vida diaria. El F32.2 es el grado grave. En este los síntomas pues son severos y causan un impacto importante en el funcionamiento de la persona. El F32.3 es denominado como grave con características psicóticas. En este se presentan episodios depresivos mayores acompañados de delirios y de alucinaciones. El F32.4 es el de remisión parcial. En este los síntomas pues son disminuidos pero no desaparecen completamente. El F32.5 es en remisión total. En este no se presentan síntomas de depresión. Y por último tenemos el F32.9, que es el no especificado, y pues como su nombre lo indica, en este no se logra determinar la gravedad o la característica del episodio depresivo. Bueno, trastorno depresivo persistente o distimia. La distimia o trastorno depresivo persistente es una forma de depresión crónica caracterizada por un estado de ánimo deprimido que persiste durante al menos 2 años en adultos o 1 año en niños y adolescentes. A diferencia de la depresión mayor, los síntomas son menos severos pero más duraderos en el tiempo. Esto afectando significativamente la calidad de vida de las personas. Para que se diagnostique formalmente, el individuo debe experimentar un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, acompañado de al menos 2 de los siguientes síntomas que voy a decir a continuación: cambios en el apetito, alteraciones del sueño, fatiga o baja energía, baja autoestima, dificultad para concentrarse y sentimiento de desesperanza. Esto se puede categorizar en varias intensidades, como lo son leve, en el cual los síntomas depresivos de baja intensidad que perduran durante al menos 2 años; moderado, los cuales los síntomas depresivos interfieren con el funcionamiento diario; grave, cuando son síntomas depresivos severos que causan un deterioro significativo en el ámbito personal, social y laboral. Con características psicotípicas es cuando hay presencia de delirios o alucinaciones relacionadas con el estado de ánimo depresivo. Remisión parcial, algunos síntomas depresivos persisten pero no cumplen los criterios completos. En remisión total, todos los síntomas depresivos han desaparecido por completo, y no especificado, como su nombre lo indica, es cuando no se cumplen los criterios de ningún trastorno depresivo en particular. Muchas gracias. N3281. El trastorno disfórico premenstrual es una condición grave que afecta el estado de ánimo y el comportamiento de las mujeres durante la fase luteal del ciclo menstrual, generalmente en los días previstos a la menstruación. Algunos síntomas que se pueden presentar son: primero, cambios emocionales severos, ya sean cambios bruscos de humor, sentimientos de tristeza, desesperanza, enojo. Como segundo tenemos la ansiedad, ya sea tensión o nerviosismo. Tercero, disminución del interés en actividades habituales o dificultades para concentrarse.
Cuarto, fatiga extrema o falta de energía. Quinto, cambios en el apetito, con episodios de comer en exceso o antojos específicos. Sexto, problemas de sueño, ya sea insomnio o dormir demasiado. Y por último, tenemos los síntomas físicos, que son el dolor de pecho, hinchazón, dolores musculares o de cabeza. Estos síntomas deben ser lo suficientemente graves como para interferir tanto en el trabajo, las escuelas o las relaciones personales. F06.31 con características depresivas. Este diagnóstico se utiliza cuando los síntomas depresivos son una consecuencia directa de una enfermedad médica. Como primero tenemos con características psicóticas, que en este caso, además de los síntomas depresivos, la persona experimenta delirios o alucinaciones que están relacionados con su estado de ánimo depresivo. Por ejemplo, puede tener pensamientos delirantes de culpa excesiva o inutilidad, o alucinaciones auditivas que refuercen esos sentimientos. Además, las características psicóticas están alineadas con el tono emocional depresivo de la persona. Como segundo, tenemos inducido por sustancias o medicamentos. Aquí la depresión es causada por el uso de sustancias psicoactivas, como alcohol, drogas o medicamentos que alteran el estado de ánimo. Como tercero, tenemos que es debido a otra afección médica, a lo que se refiere que es la depresión secundaria a una enfermedad. Buenos días. Ahora yo voy a hablarles sobre el trastorno depresivo con episodio de tipo de depresión mayor. En este caso, el paciente sufre de unos síntomas depresivos que cumplen con los criterios de un episodio de depresión mayor, pero este es subyacente de una enfermedad física que ya venga sufriendo el paciente, como puede ser un hipotiroidismo, una enfermedad de Parkinson o un accidente cerebrovascular. Es muy importante al momento de codificar esta enfermedad que se verifique que la depresión que sufre el paciente es subyacente a una enfermedad que está sufriendo. Y ahora voy a hablarles sobre el trastorno depresivo con síntomas mixtos, que parecido al caso anterior, es un trastorno que también se deriva de una enfermedad física que esté padeciendo el paciente y también le va a causar una depresión mayor, pero a diferencia del caso anterior, en este además de sufrir esa depresión mayor, el paciente también va a padecer de unos síntomas de manía o de hipomanía, que esta viene siendo un muy gran aumento en los niveles de energía o de las conductas impulsivas. Pero a pesar de esto, el paciente no va a llegar a padecer de un episodio maníaco. Y es muy importante también tener en cuenta al momento de codificar esta enfermedad que los síntomas mixtos que esté padeciendo el paciente sean una causa del aumento del riesgo de su inestabilidad emocional o del riesgo al suicidio. Trastornos depresivos con características mixtas. Cuando hablamos de trastornos depresivos con características mixtas, nos referimos a esos trastornos depresivos que tienen características de otros trastornos del estado de ánimo, como viene siendo la manía o la ansiedad. Uno de estos trastornos que nosotros podemos mencionar es el trastorno de bipolaridad, caracterizado por episodios de depresión y manía, trastorno depresivo con mayores características maníacas, trastorno depresivo con mayor característica a la ansiedad, trastornos depresivos persistentes que viene siendo la distimia, que son características mixtas de varios trastornos de estos relacionados, trastorno ciclotímico, que es la alternancia de episodios de depresión y ansiedad, trastornos depresivos con mayor alucinaciones o necesidades de psicóticos. Los síntomas más comunes de estos es el humor depresivo, el pérdida de los intereses a actividades anteriormente hacían, cambios en el apetito y en el sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa e inutilidad, irritabilidad, ansiedad o nerviosismo, entre otros. Trastorno depresivo específico o TDE. Cuando hablamos de trastorno depresivo específico, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por episodios de depresión que no cumple con los criterios para un trastorno depresivo en específico, o como la depresión mayor o el trastorno bipolar. Los criterios de diagnóstico: presencia de al menos
2 semanas de humor depresivo, al menos 3 de los siguientes síntomas: pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito o en el sueño, fatiga o pérdida de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa e irritabilidad, pensamientos de muerte o suicidio. No necesariamente cumple con los criterios para otros trastornos depresivos específicamente. No se debe a una condición médica o efecto secundario de un medicamento. Existen varios tipos de TDE o de trastorno depresivo especificado: depresión reactiva, depresión endógena, depresión neurótica y depresión psicótica. Ahora les hablaré sobre el trastorno de humor no especificado, que es un diagnóstico que se encuentra en la Clasificación Internacional de Enfermedades, concretamente es en el CIE-10 y cuyo código es el F39. Este trastorno se refiere a cambios en el estado de humor que no se pueden clasificar de manera precisa dentro de categorías más definidas tales como la depresión mayor, la distimia o el trastorno bipolar. Se utiliza principalmente cuando los síntomas del paciente no se ajustan claramente a ninguna de estas categorías o son poco comunes. Entre las categorías de este trastorno encontramos que las personas pueden experimentar episodios de depresión, euforia e irritabilidad intensa, pero sin que estos cumplan con todos los criterios necesarios para diagnosticarlos con un trastorno en específico. Esto puede complicar el diagnóstico, ya que los síntomas presentados pueden ser ambiguos o variar en intensidad y frecuencia, lo que dificulta identificar el patrón claro. Las causas de este trastorno pueden ser diversas y suelen involucrar un conjunto de factores psicológicos, biológicos, genéticos y ambientales. Es importante destacar también que este diagnóstico puede ser considerado progresivamente hasta que se obtenga más información sobre el paciente, lo que permitirá a los profesionales de la salud establecer un diagnóstico más definido y adecuado, así como el trastorno del humor no especificado sirve como una herramienta para ayudar a las personas a recibir atención médica, mientras se les realiza una evaluación más exhaustiva.